Buenas noches, doctoras y doctores. Qué gusto estar reunidas y reunidos en ese casi fin de mes de junio. Estamos casi llegando a la mitad de ese 2024. Como diría alguien que conozco, como el tiempo vuela para los que estamos como tú, doctora, doctor, muy ocupados, muy aferrados a nuestra pasión, nuestra vocación de hacer en ese campo de salud, belleza y bienestar los milagros que suceden a través de sus manos con productos como el caso del día de hoy, con el doctor José Ramón García Lira, que vamos a presentar en un minuto. Estamos muy felices de recibirte a nombre de Odela Virtual Academy, de todos los distribuidores autorizados, los asesores comerciales y sus representantes locales en las localidades de México, de Colombia, de Latinoamérica, donde estamos haciendo historia juntos, de la mano con el One Stop Shop by Grupo Odela. Felices de estar aquí contigo. Estamos viendo el día de hoy con el doctor justamente José Ramón García Lira, dermatopediatra, por el infantil Federico Gómez de México, que saludamos, tanto él es certificado por el Consejo Mexicano de Dermatología, pero también hizo primeramente su primera parte de su vida en Yucatán como médico cirujano, su facultad de medicina, y posterior se trasladó a la Ciudad de México. Es, como lo saben y lo recordarán, espero todos y todas, el galardón del premio del año pasado RAES en Corea por su fantástico caso justamente de Steven Johnson y el uso de exosomas, Bayexocobayo y Benef tópicos. Será parte de lo que nos va a contar el día de hoy. El día de hoy estoy muy feliz de recibirte, no solamente porque eres tú parte de esa dermatología que anhelamos. Saludamos la presidenta del futuro Congreso de Dermatología Pediátrica en Mérida en el mes de octubre, si no me equivoco, donde también impartieras una plática, doctor García, y muy felices de tenerte con nosotros en esa noche. 27 de junio, estamos en semana 26, en el OVA número 23. No dejen de seguir Ramón en @Ramón García Lira, porque mucho más que exosomas también puede tener interés sus colegas en ver sus casos de otros índoles. Y muy felices de tenerte con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Emanuel. Muchas gracias por la presentación y por la invitación para poder estar acá hablando acerca de uno de los temas que sabes que pues me apasiona, ¿no? Como es el de los exosomas, ¿no? Porque en realidad es mucha pasión, son muchos años de haber precisamente conocido estos exosomas, trabajado con los exosomas, por lo cual la verdad es que estoy muy agradecido de esta invitación, poder estar acá y como muy bien mencionaste, también vamos a estar en el Congreso de Dermatología Pediátrica y hemos estado también en otros congresos compartiendo precisamente información acerca del uso de exosomas, ¿no? Porque es un tema que nos causa mucho interés, sobre todo por la innovación y por las cosas que todavía se pueden llegar a hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos, yo creo que todavía en una etapa en la que se está produciendo y generando información, pues todos los días, ¿no? Entonces, eso es importante compartir y que vayamos, pues, en este caso, con el caso clínico del RAES, compartiéndolo para que en los próximos años también México se lleve otros primeros lugares, ¿no? 9 casos de México y 6 de Colombia que están participando. Muy pronto, a principios de julio, les daremos justamente los ganadores de ese gran concurso mundial con un comité científico. Saludamos a las doctoras Torres, Vargas, la doctora Liébana, que saludamos hasta Querétaro. Saludos, Cris, y de todo el país, tus fans que se están conectando, dermatopedias, pero también otras que dicen, amamos exosomas. Gracias por la actualización. ¿Qué son exosomas? ¿Qué no son exosomas? ¿Cuáles son los usos para dermatólogos y médicos que trabajan la piel? Pues es lo que vamos a ver en el día de hoy. Muchísimas gracias, Ramón, por hacer historia. Una vez más, aquí, todo tuyo. Adelante, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Saludos a todos los que se conectaron. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca precisamente de exosomas, ¿no? Y en exosomas lo más importante es hablar acerca de innovación en los diferentes tratamientos, pero sobre todo conocer las características de estos exosomas, porque muchas veces no nos queda claro qué es un exosoma y qué no es un exosoma, como muy bien dijo Manuel.
Dentro del contenido y uno de los principales motivos por los cuales queríamos tener esta plática era compartirles el caso que, pues, como bien saben, el año pasado obtuvo el primer lugar en el Congreso del RAES, donde fue una experiencia muy interesante porque varios médicos compartieron su experiencia en el uso de exosomas, ¿no? Y sobre todo las experiencias tanto estéticas, clínicas, las cuales al fin y al cabo, como médicos, nos lleva a pensar cuáles pueden ser las siguientes áreas de oportunidad para el uso de los exosomas. Como ya conocemos, los exosomas son derivados de células mesenquimales, de células madre. Hay diferentes orígenes de células madre, por lo cual cada una de las características de los exosomas, que son nanopartículas, que muchas veces miden entre 60 a 200 nanómetros, y que estas microvesículas o nanopartículas son biológicamente activas. ¿Por qué? Porque contienen proteínas de señalización, ARN mensajeros, microARN, lípidos de señalización, los cuales transfieren información hacia otras células, las cuales van a ser las efectoras. Como antecedente, también hablamos de que muchas veces, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero cuando estábamos, cuando tocó estar en la universidad y aprendíamos fisiología y después como profesor de fisiología de la universidad, me tocaba aprender acerca y de dar clase acerca precisamente de cómo se formaban estas microvesículas, que veíamos que la información se traspolaba de lo que era el núcleo al retículo endoplásmico rugoso y que después la información se pasaba al aparato de Golgi y que este aparato de Golgi hacía esas vesículas que al fin y al cabo mediante exocitosis se pasaban a otra área, la cual se encargaba precisamente de transferir esta información hacia otra célula. Y es por ende que estos tres científicos en 2013 de la Universidad de Yale hacen precisamente todo este antecedente del movimiento de las microvesículas y del transporte celular y que fueron galardonados precisamente con el premio Nobel de medicina por sus aportaciones a la ciencia acerca de estos mecanismos, los cuales el día de hoy nos permiten, pues precisamente entender la fisiología por lo cual se forman estos exosomas y poder entender cómo estos exosomas nos sirven en la práctica clínica. Este tráfico de vesículas que les platicaba, podíamos ver cómo precisamente de este núcleo, esta información, ese aparato de Golgi, y al final tenemos estos exosomas que van a transferir la información a otras células. Y es por ende que tenemos que analizar qué tipo de célula madre estamos utilizando para poder inferir los probables efectos benéficos que vayamos a tener. En el caso de ExCoBio, tenemos que son células madre de tejido adiposo, las que se utilizan, las cuales tienen características y van a tener un contenido específico, lo cual también va a ser muy importante y que por ende hacen todo un proceso en el cual hay ultra lo que es la purificación de los exosomas para poder tener un conteo específico, lo cual es algo muy importante al hablar de exosomas y poder tener cierta acción sobre una célula efectora. Cuando hablamos acerca de la composición de un exosoma, tenemos que hablar precisamente de que, como podemos ver en la imagen, tenemos una bicapa lipídica. La bicapa lipídica le va a dar y le va a conferir una estructura muy similar a como si fuese una célula, pero pues hay que tomar en cuenta que precisamente no es una célula, lo cual le da su principal ventaja a los exosomas sobre una célula, dado que una terapia celular nos iría para otro lado y lo cual tendríamos que preocuparnos por otro tipo de actividades biológicas que puede tener una terapia celular, que no nos preocupamos por un exosoma porque no es una célula, es un derivado de una célula, lo cual no hace precisamente una respuesta antígeno-anticuerpo, pero que sí transfiere información y que además las podemos contabilizar. ¿Cómo lo podemos contabilizar y cómo podemos saber que en cierto contenido tenemos un número específico de exosomas? Precisamente porque tenemos clúster o estas tetraspaninas, las cuales precisamente pueden contabilizarse y poder decir tenemos tantos billones de exosomas o tenemos tantos millones de exosomas y estos pueden tener este efecto biológico. Aparte, en su interior también tenemos lo que ya habíamos platicado, microRNs, factores de crecimiento, ácidos nucleicos, los cuales una vez que lleguen a su sitio de efector, transfieren esta información y por ende hacen un cambio en la otra célula. Entonces, esta anatomía, esta estructura que le da exosomas es súper importante y al momento de identificarlos también.
Las fuentes de los exosomas, eso es lo que platicábamos hace un rato. La de Escobar, la fuente de los exosomas es precisamente el tejido adiposo de mujeres coreanas sanas o de gente coreana sana, en este caso desde la fábrica de Corea, y por lo cual al momento de replicar, y como podemos observar en la imagen, el tejido adiposo tiene efectos específicos y tenemos procesos de señalización específicas, sobre todo que vamos a tener entonces funciones biológicas que nos van a ayudar en diferentes áreas, tanto en regeneración, reparación, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero también tenemos que ver que dentro de las fuentes, también tenemos otras fuentes como tejido endometrial, tenemos otras fuentes como los mismos, el cordón umbilical, la médula ósea, los adipocitos, y que dentro del área de la medicina regenerativa también tienen un gran auge porque se están utilizando también con otro tipo de terapias, ¿no? Y que este tipo de terapias yo sé que seguramente en un futuro, dependiendo de la célula mesenquimal que venga, van a tener un efecto específico. Pero el día de hoy el que nos atañe es precisamente el de tejido adiposo, que como vamos a observar, nos ayuda sobre todo a la parte de proliferación, migración, angiogénesis, los cuales nos van a ayudar mucho en la parte de reparación y regeneración de la piel. La tendencia en exosomas, y como podemos observar en las imágenes, la verdad es que en los últimos años ha aumentado de manera exponencial tanto la generación de la información como también las patentes relacionadas con el uso de exosomas, ¿no? Y también, sobre todo, las patentes relacionadas con la producción de exosomas, que eso es súper importante porque nos habla acerca de la calidad que tenemos en cada uno de los productos y que eso es algo que nos da Excobayó en cada uno de sus productos en general y sobre todo que cada uno en específico puede tener y va a tener un efecto específico para diferentes áreas, como ya sabemos y como vamos a hablar más adelante. Acá estamos sobre la generación de patentes, ¿sabes? Sobre todo también en la inversión que se está haciendo, porque no es una inversión sencilla, no es una inversión de unos cuantos miles de millones de dólares, sino que sabemos que es de varios millones de dólares, porque tiene que generarse tanto las patentes, la generación de los laboratorios, los ensayos clínicos, los ensayos preclínicos que nos apoyan precisamente para poder generar este tipo de evidencia. Efectos biológicos de los exosomas, como ya habíamos comentado, tenemos efectos antiinflamatorios, tenemos efectos inmunomoduladores y tenemos efectos específicos en regeneración tisular, que ahorita vamos a hablar acerca del concepto precisamente de regeneración, que va cambiando a un concepto que teníamos anteriormente, que era nada más el de cicatrización, sino que ahorita tenemos que hablar precisamente de reparación, pero sobre todo de regeneración de tejidos. Los usos de exosomas en dermatología cada vez vienen en diferentes áreas, son áreas de oportunidad las cuales tenemos que ir avanzando y generando evidencia, pero de lo que más está estudiado es precisamente regeneración y reparación de heridas, antienvejecimiento, crecimiento capilar, remodelación de las cicatrices. En los últimos años también ha salido evidencia acerca de su uso en dermatitis atópica, en vitiligo y en la regulación de la pigmentación. También existen diferentes mecanismos propuestos específicos para cada una de estas áreas de oportunidad, los cuales tenemos que seguir generando precisamente información para poder ya tener una evidencia específica, pero acá, como podemos observar en la imagen, tenemos los diferentes mecanismos por los cuales los exosomas actúan en cada uno de estos efectos que queremos tener. En este momento les voy a presentar precisamente el caso que ganó el año pasado en el RAES, uno de los ganadores, porque hay que recordar que fueron varios de México y que qué bueno que se esté generando este tipo de protocolos y qué bueno que se esté generando este tipo de evidencia para precisamente poder compartirla y que se animen a utilizar los exosomas en diferentes áreas. Entonces tenemos este caso titulado Regeneración de la mucosa oral y labial en paciente pediátrico con síndrome de Steven-Johnson. Se trató de una paciente adolescente de sexo femenino de 16 años de edad de la Ciudad de México, que acudió con la siguiente dermatosis, la cual afectaba no solamente los labios, sino también afectaba la mucosa oral y que no le permitía precisamente poder
ingerir alimento, ¿no? Porque le lastimaba y sangraba, por lo cual no lo podía hacer, que es parte también de la afectación tanto de la piel como mucosas, como caracteriza el síndrome de Stevens-Johnson. Entre los antecedentes había tenido un tratamiento tenía de base epilepsia, por lo cual había tenido tratamiento de lamotrigina, por lo cual el cuadro de síndrome de Stevens-Johnson se relacionó precisamente al uso de la lamotrigina. Dentro del tratamiento de síndrome de Stevens-Johnson, y eso es algo muy importante porque en muchas ocasiones los exosomas van a ser utilizados de manera coadyuvante. El tratamiento de síndrome de Stevens-Johnson se dio de manera habitual con la inmunoglobulina, con su metilprednisolona durante 3 días. Sin embargo, no había remitido esa dermatosis y teníamos ese problema clínico. Una semana estaba con dolor, ulceraciones, costras hemáticas, no podía comer, por lo cual decidimos dentro de las terapéuticas utilizar los exosomas para tratar este cuadro. El tratamiento tópico para la regeneración de la mucosa oral y labial se llevó a cabo, uno, pidiendo el consentimiento informado acerca de su uso. Se limpió la superficie donde íbamos a trabajar con solución salina y se aplicó el exosoma, pero no solamente los exosomas, sino también utilizamos gel de hialurónico al 2%, hicimos una preparación con los exosomas y se aplicaron 2 veces al día por 3 días. Acá tenemos el resultado clínico a los 3 días. Este fue tanto en la mucosa, perdón, en la región labial como en la mucosa oral. Y acá también cabe señalar que a partir de las 24 horas la paciente ya pudo tomar alimento, ¿no? Ingerir alimento era lo más importante que teníamos que tener en ese momento y no solamente el resultado precisamente de la regeneración y reparación, sino que también ya teníamos un resultado clínico que para nosotros era muy importante, como el que pudiese comer. Y acá tenemos el resultado en el día 6, en el cual podemos ver una extraordinaria repitelización, lo cual es algo que buscábamos en esta paciente, no solamente de la mucosa, no solamente de la mucosa oral, sino también de los labios. Y acá tenemos el antes y después. Cabe señalar que dentro del tratamiento del síndrome de Stevens-Johnson, como sabemos, es una reacción de hipersensibilidad en la cual se tiene que manejar a los pacientes, sobre todo en terapias intensivas, muchas veces por la extensión y por la gravedad de los cuadros clínicos. No es una entidad tan frecuente en pacientes pediátricos, pero sí es altamente mortal y afecta mucho la calidad de vida de estos pacientes. Con respecto a la etiología, muchas veces es relacionado a medicamentos, como fue el caso, pero también hay casos en los cuales se relaciona precisamente a otras entidades, como puede ser el micoplasma o el citomegalovirus. Lo importante es que tenemos que tener un tratamiento integral, el soporte vital muy importante, la parte nutricional, la parte de que pudiese ingerir alimento era súper importante para nosotros, y también este abordaje multidisciplinario en el cual integrábamos dermatología, pediatría, psicología y también oftalmología, los cuales también estaban afectados. Con respecto al uso precisamente de los exosomas en las heridas, anteriormente hablábamos acerca de un concepto que era el de cicatrización, ¿no? Y que fue algo que nos enseñaron y que teníamos de 14 a 21 días para que el proceso de cicatrización con todas sus fases se implementara. El día de hoy podemos hablar de un concepto nuevo que es regeneración y reparación, que es mucho más complejo que el de cicatrización porque entonces acorta los tiempos y mejora la calidad de la repitelización y de la reparación. Y es donde los exosomas tienen un principal papel dentro de este componente y dentro de este proceso fisiológico, porque entonces si conocemos y sabemos cuáles son las funciones específicas de nuestros exosomas, entonces podemos transpolar esta información y poder utilizarlo translacionalmente de manera clínica para poder generar esta regeneración y reparación de tejidos, como fue el caso. Y es que esto es muy importante, sobre todo porque las heridas complejas en los pacientes y sobre todo en pacientes pediátricos tienen muchas secuelas tanto psicológicas, tanto estéticas, les afecta la autoestima, su autopercepción, los afecta la calidad de vida, pero además también los pone en riesgo porque son un sitio donde tiene probabilidad de que tenga una infección, ¿no? Entonces, los resultados clínicos y el acortar los tiempos con el uso de exosomas es una gran ventaja y un área de oportunidad que tenemos con nuestros pacientes. La literatura cada vez es más, la evidencia se va generando con respecto al tiempo. Hay mucha evidencia también que podemos observar en la página de Exco.io, donde han subido los artículos que se relacionan precisamente
con ellos y con todos los productos que manejan. Entonces, por ejemplo, tenemos este artículo en el cual evalúan la eficacia de combinar el tratamiento precisamente de los exosomas derivados de tejido adiposo con uso de micropunciones. Este artículo es del 2023 y su objetivo era evaluar precisamente la eficacia clínica de combinar la aplicación de solución con exosomas que contienen de tejido adiposo con micropunciones y se realizó un estudio comparativo prospectivo aleatorizado de cara dividida en 12 semanas de duración. Se incluyeron 28 personas que se sometieron a 3 sesiones de tratamiento separadas por intervalos de una semana y fueron seguidos durante 6 semanas y después de la última sesión y fueron evaluados. En cada tratamiento se administraron exosomas de un lado de la cara junto con las micropunciones y del otro lado de la cara se utilizó solución salina para poder hacer el comparativo junto con las micropunciones, que fue el lado control. La puntuación de la escala de mejora estética global fue significativamente mayor en el lado tratado con exosomas que en el lado tratado de manera de control en la visita de seguimiento final de manera significativa. Acá tenemos una imagen en la cual nos comparan, nos dan las imágenes de 2 pacientes, un paciente de sexo femenino de 52 años y una paciente de sexo femenino de 60 años y podemos observar cómo del uso de exosomas tenemos un mejor resultado del seguimiento que con el control. Que el control, al fin y al cabo, también había utilizado las micropunciones, ¿no? Que sabemos que también puede tener un efecto benéfico y que es un área de oportunidad en este tipo de acciones. Acá podemos observar cómo también se hicieron cortes histológicos de piel, en el cual no solamente entonces había el cambio y se evidenció el cambio en la parte macro, en las fotografías clínicas, sino que también había estos cambios precisamente en que mejoraba la densidad de colágena, elastina y incrementaba el depósito de mucina, ¿no? Y que también estaba, entonces, esto lo exploramos en la piel y teníamos mejores características de la piel. En conclusión, en este estudio se demostró la eficacia y seguridad de la aplicación de exosomas junto con las microagujas para el tratamiento de envejecimiento de la piel del rostro y además la combinación de estas terapias proporcionó efectos sinérgicos para el rejuvenecimiento de la piel del rostro. Sin embargo, se requiere obviamente estudios clínicos a gran escala, a largo plazo, con diferentes fototipos precisamente para generalizar estos hallazgos en diferentes poblaciones. Acá otro estudio en el cual combinaron el tratamiento precisamente de láser CO2 con el uso de exosomas y el objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia clínica y la seguridad de los exosomas derivados de células madre de tejido adiposo como terapia adyuvante después de la aplicación del láser CO2 fraccionado para las cicatrices de acné. Se trató de un ensayo clínico prospectivo, doble ciego, aleatorizado, de cara dividida de 12 semanas de duración, con 3 sesiones consecutivas. En un lado de la cara se trató con gel de exosomas y del otro con gel control, que no tenía, que era inerte y no tenía exosomas. De los resultados se incluyeron un total de 25 pacientes que recibieron 3 sesiones con láser CO2 fraccionado. El lado tratado con exosomas tuvo una mejoría significativamente mayor y sobre todo con respecto al eritema relacionado con el tratamiento fue más leve y el tiempo de mejoría fue más corto en el lado tratado con exosomas. Acá tenemos las imágenes clínicas en las cuales podemos observar cómo los que utilizaron exosomas en comparación con el lado control de un paciente, fue disminuyendo el eritema comparativamente con el control y tenemos un mejor resultado en el día 4 en el lado tratado precisamente con exosomas derivados de tejido adiposo. En conclusión, en este estudio, el uso combinado de exosomas con dispositivos de rejuvenecimiento proporcionaría un efecto sinérgico tanto en la eficacia como en la seguridad de los tratamientos de cicatrices atróficas del acné. En este estudio, precisamente, en el cual también utilizaron los exosomas, pero ahora para el tratamiento de la hiperpigmentación, el objetivo fue estudiar el efecto de antipigmentación in vitro y la eficacia aclaradora de la piel in vivo de exosomas derivados de células derivadas de tejido adiposo humano y fue un estudio prospectivo doble ciego aleatorizado y controlado con placebo en el cual se evaluaron los exosomas que se aislaron de las células mesenquimales utilizando un método de filtración de flujo tangencial que es el que usualmente utiliza Excoagem.
El resultado, la eficacia para aclarar la piel de una formulación cosmética que contiene exosomas derivados de tejido adiposo, se evaluó en voluntarios humanos con hiperpigmentación y la formulación que contiene exosomas disminuyó estadísticamente el contenido de melanina en comparación con el control de placebo en el in vitro. Y, sin embargo, es muy importante que hay que tomar en consideración es que la actividad de reducción de melanina fue limitada y disminuyó con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se empieza a utilizar los exosomas, lo preferencial sería que sigamos utilizando, porque una vez que los dejemos de utilizar, aunque sea de manera coadyuvante, el efecto, pues al fin y al cabo, tiene un término. Acá podemos observar las imágenes clínicas del uso de una voluntaria en la cual tenemos estas hiperpigmentaciones y la mejoría de la hiperpigmentación en las 8 semanas, junto con el control en la cual todavía observamos estas hiperpigmentaciones, y de la voluntaria número 20. En conclusión, este estudio sugiere que los exosomas derivados de tejido adiposo se pueden utilizar como cosmecéuticos para el proceso de aclaramiento de la piel o para disminuir las hiperpigmentaciones. Esta es una revisión de la revista de dermatología cosmética, en la cual precisamente tenía como objetivo hacer la revisión precisamente de toda la evidencia que se estaba generando, que se sigue generando. Y este es un artículo precisamente del 2024. Utilizó una metodología de búsqueda de información por PubMed y los resultados, si bien el uso terapéutico de los exosomas en el tratamiento de procedimientos dermatológicos, médicos y cosméticos es prometedor, también es importante señalar que en la mayoría se han realizado estudios que implementan exosomas como agentes terapéuticos en modelos preclínicos, lo que destaca la necesidad de estudios y ensayos clínicos adicionales. ¿Y quiénes son los que tenemos que generar los estudios clínicos adicionales? Precisamente los médicos que nos encargamos de utilizar los exosomas en nuestro día a día. En Estados Unidos es algo muy importante por la FDA. En el momento de que se realice este artículo, la aplicación de los exosomas está aprobado de manera tópica, como muy bien nos comentaba Manuel, y no se inyectan en la piel para ellos en Estados Unidos, sino que se aplican posterior al proceso, por ejemplo, de las micropunciones, se aplican de manera posterior. En conclusión, es necesario realizar más estudios para evaluar precisamente su eficacia y seguridad en tanto campo médico como estético. En este otro estudio en el cual precisamente que fue acerca de la revisión de exosomas en la aplicación en medicina estética, que también hicieron una búsqueda ahora en Medline, con la palabra de exosomas, tanto estudios preclínicos, clínicos, como estudios que se limitaron a los últimos 10 años, que son precisamente la mayor generación de la evidencia, y los resultados han demostrado las capacidades terapéuticas de los exosomas, sobre todo, como muy bien hablamos, en la parte de cicatrización o reparación de heridas, la modulación de las cicatrices, alopecia y rejuvenecimiento de la piel. Los exosomas ejercen sus efectos principalmente con una función paracrina y modulan las interacciones entre los queratinocitos y otras células de la piel, como muy bien platicamos, que eso es parte de la fisiología del exosoma y cómo tiene su efecto en las células que nosotros estamos buscando, sean las efectoras o las de respuesta, y se pueden utilizar exosomas exógenos en una variedad de entornos para lograr los resultados estéticos deseados, y hasta la fecha solo ha sido aprobado para administración tópica. También ExcoIO tiene este artículo en el cual precisamente nos habla acerca del análisis de la biodistribución de los exosomas y que es muy importante compartir el número de exosomas, la cuantificación del número de exosomas mediante el conteo o análisis de nanopartículas para decir cuántos exosomas se requieren precisamente para tal efecto o tantos mililitros estamos utilizando para tal efecto, lo cual es necesario para el protocolo y que son áreas de oportunidad por lo cual necesitamos nosotros poder decir, ok, sí tenemos este efecto clínico con el uso de tantos exosomas. Entonces, también algo muy importante es evaluar el tamaño del exosoma, la identidad del exosoma, precisamente como lo que hablamos, que de la estructura tenga diferentes clústeres, nos habla acerca de qué identidad va a tener, y la purificación, la filtración, la potencia y otros tipos de factores que son importantes al momento de poder cuantificar y poder decir, tenemos tantos exosomas, son de esta calidad y tienen este efecto en estas células, ¿no? Entonces, todo esto es hacia donde vamos y donde se requiere generar más información y no decir nada más tengo estos exosomas, sino tengo estos exosomas derivados de tal fuente, los cuales tienen un proceso de ultrafiltración de tal, lo cual ExcoIO no lo comparte y precisamente podemos tener la seguridad de que el producto es específico, tiene características de seguridad y de calidad, las cuales buscamos sobre todo para nuestra práctica clínica. Acá les comparto un video precisamente acerca de lo que nos habla y que nos describe el laboratorio. Precisamente acá tenemos
los procesos en los cuales hemos estado hablando, ¿no? Cómo tenemos precisamente que tenemos las patentes, o sea, que Texcoco tiene la patente precisamente de todo este procedimiento, como de esta célula madre se generan precisamente los exosomas, cómo tiene que pasar por todo un proceso, los cuales fue muy interesante porque precisamente eso conocimos durante la estudia en el laboratorio, que tiene un proceso primero de filtración en el cual precisamente se tiene que asegurar que sean solamente exosomas y que no hayan otras macrovesículas. Un segundo proceso de filtración el contenido, lo cual es sumamente importante. La parte de retención, la parte de minimización. Que relacionalmente lo tenemos en resultados clínicos. Y que algo muy importante, como ya habíamos comentado desde el inicio, es una terapia libre de células, las cuales da una característica increíble. Acá, pues ya para concluir, le dejo estas imágenes donde tuvimos la oportunidad precisamente de poder visitar el laboratorio, donde la verdad es que siguen todos los procesos, tienen un estricto control de calidad, de seguridad, higiene. Y eso es algo muy importante para poder nosotros decir que los exosomas que se generan en este laboratorio en realidad están cumpliendo con las medidas, en este caso, pues de Corea, de todos los requerimientos de seguridad y especificidad para poder tener un producto clínico que podamos utilizar de manera segura. Acá tenemos la foto con los jefes, con el que ha patentado la tecnología de Cobayo, con Emanuel. Acá también los compañeros que también presentaron casos clínicos muy interesantes que seguramente tenemos y podemos compartir nuevamente para poder, porque de eso, de hecho, esta plática nace de eso, ¿no? De poder compartirlo con ustedes para que también se motiven a utilizar los exosomas en diferentes áreas y que el día de mañana ustedes nos compartan y puedan generar artículos acerca precisamente de la importancia del uso de estos exosomas y los efectos clínicos que estamos teniendo. En conclusión, los exosomas derivados de células mesenquimales son útiles en la terapéutica dermatológica, sobre todo los derivados de células mesenquimales de tejido adiposo. Son diversas las áreas de oportunidad, como vimos, donde los exosomas como un tratamiento coadyuvante de los tratamientos son de suma importancia y es necesario continuar realizando, generando evidencia, generando ensayos clínicos adicionales para poder evaluar su efectividad sobre tratamientos tradicionales. Un agradecimiento pues a todas las personas porque la verdad es que quizá muchas veces son muchas las gente que está atrás y que están involucradas también sobre todo en los casos, precisamente en los artículos, en la generación de información. Muchas gracias Manuel también por todo el apoyo para poder compartir esta información. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, doctor Ramón García. Hola, soy la Hola, doctora qué gusto. Joana. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
muy contento de poder compartir esta información y sobre todo de motivarlos a que utilicen los exosomas y que se animen a utilizarlos de manera clínica. Eso es algo también que nos falta, ¿no? Buscar y poder generar evidencia acerca de los diferentes usos y qué interesante que el día de mañana también haya información generada de México acerca del uso de estos exosomas. Claro que sí, muchísimas gracias por compartir, sobre todo porque tú ya lo viviste en una paciente y de hecho, pues fuiste ganador y del primer lugar y representando a México. Muchas gracias por eso, gracias por esta plática y como bien sabes, tenemos muchas preguntas que te quiere hacer el público. Entonces, empecemos con la primera. ¿Estás listo? Sí, claro. Gracias. Muy bien. El doctor Sergio, perdón, Sello, no sé cómo se pronuncie, dice que si en la jovencita o en la paciente con Steven Johnson había alguna afección en otras áreas mucosas, ya sea conjuntiva, genital o anal. En este caso, al principio, acuérdense que tuvo tratamiento precisamente con su tratamiento habitual de síndrome de Steven-Johnson, como son el estudio de esteroides, como es su inmunoglobulina, se utilizó de manera habitual y también hubo protección de este tipo de afectaciones, ¿no? En esta paciente, como fue síndrome de Steven-Johnson, fue sobre todo localizado lo que era cara, Rostro, sí, es que cabeza y torso. la segunda pregunta que hace es que si sí había afectación en otras áreas, si se empleó el manejo de exosomas y en cuánto tiempo se vieron los resultados y si fueron favorables. No, en el momento en el cual ya teníamos a la paciente, la afectación que tenía era precisamente en los labios y en de la mucosa oral, que era su principal problema en ese momento, y ya se había tenido su tratamiento precisamente con lo que ya platicamos. O sea, ya había tenido tratamiento de base y lo utilizamos como terapia coadyuvante. Muy bien. Pues tiene muchas felicitaciones. La doctora Claudia dice excelente plática y felicidades. Araceli dice excelente ponencia. Em, y María Eloísa nos dice, ¿puede utilizar exosomas en un paciente con PCI, con lesión en axila que no cicatriza desde hace 2 años? Es importante la personalización de los tratamientos. Allá sí sería importante la evaluación de la lesión específica en sí para poder ver si sería candidata y si es candidato al uso de exosomas, también cómo vamos a aplicar los exosomas. Allá queda mucho también de la parte médica en la personalización de los tratamientos. Habría que evaluar a la paciente para poder decidir si es candidata o no es candidata, aunque dentro de la regeneración y reparación de heridas muy probablemente sí lo pudiese ser. Claro, porque es importante mencionar que lo ideal es que no haya ningún tipo de infección en la herida Exacto. para que podamos lograr la reparación mucho más fácil. Muy bien, tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es la mejor forma de administrarlos? ¿Con intradermopunción, mesoterapia, roller o dermapen? No hay una evidencia contundente que nos diga esto es lo mejor. La verdad es que, como ya mencionamos, muchas veces es la evaluación clínica que tenemos que hacer para la toma de decisión. Muchas veces lo que sí hay que tomar en consideración, sí hay países en los cuales se administra de manera de mesoterapia, muchas ocasiones se hace también off-label. Saben que nosotros usualmente agarramos la parte también de Estados Unidos. En la parte de Estados Unidos, como muy bien platicamos, fue que ellos lo administran de manera pues tópica. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos generan primero los canales y posteriormente aplican los exosomas, ¿no? Así está regulado, pero entonces con cada uno de estos dispositivos que mencionaste habría que evaluar cuál sería el mejor para nuestro paciente y dependiendo de eso o cuál es el que tenemos para poder decidir si lo utilizamos de una u otra manera, ¿no? Claro, podríamos decir que depende un poco del tipo de lesión, decidimos el tipo de técnica, ¿no? Así es, y dependiendo también del paciente, porque muchas veces el paciente nos dicta si que quiere este tratamiento, no quiere este tratamiento, prefiere este tratamiento, y nosotros poder tomar la decisión de que sí vamos a utilizar los exosomas con este tratamiento, porque es lo mejor para nuestro paciente, ¿no? Muchas veces tenemos que tomar estas consideraciones. Podemos decidir, no, pues para nosotros es lo mejor, como muy bien presentamos la parte de, no, es que el CO2 es una maravilla, pero
le podemos dar también la oportunidad a las micropunciones y vemos que, y lo acabamos de checar en la literatura, que precisamente las micropunciones también funcionan, ¿no? Entonces tenemos que individualizar a nuestro paciente, las características de nuestro paciente, para poder tomar la decisión de vamos a utilizar este o este como tratamiento para cada una de las personas, ¿no? Claro que sí, de hecho ya lo mencionaste, hay artículos en los que habla de las microagujas o de la micropunción, hay artículos que mencionan el láser CO2 o incluso hay artículos que lo mencionan tópico. Exactamente, sí. Muy bien, nos regresan un poco a la pregunta anterior, pero dice la doctora que si además de la presencia de infección hay alguna otra contraindicación para utilizar los exosomas. Mayormente para el uso de los exosomas, sobre todo que son tópicos, no es una contraindicación absoluta, sino que necesita otro tratamiento, ¿no? O sea, podríamos utilizar, pero necesita otro tratamiento. En este caso, si estás con un tratamiento de infección, necesitas tu tratamiento de la infección. Si fuéramos, por ejemplo, otra característica o en este caso en específico que utilizamos el tratamiento convencional para Steven Johnson, pues es el tratamiento convencional para Steven Johnson. Muchas veces no nos damos cuenta que los exosomas también se tienen que utilizar de manera coadyuvante, no solamente como una terapia única, sino que tenemos que ver qué es lo que tenemos de base, tratar lo que tenemos de base y apoyarnos con el uso de los exosomas, ¿no? Entonces, no podemos verlo como un tratamiento único, tenemos que verlo como un tratamiento integral en el cual tengamos los exosomas dentro de nuestro arsenal terapéutico y podamos utilizarlo de una manera adecuada. Así es, muchas gracias, doctor. Y nos lanzan otra pregunta. Dice, ¿alguna experiencia en alopecias cicatriciales como opción terapéutica temprana para frenar la progresión de la enfermedad o incluso en estudios tempranos para realizar rescate capilar? La generación, y eso nos platicaban acerca de la semana pasada, su uso en tricología de los exosomas, que muy bien nos habló Luis. La verdad es que todavía se está generando esta información. Personalmente, no tengo experiencia para su uso en la parte cicatrizal, pero dentro de si uno conoce acerca de la fisiología que ya platicamos acerca de los exosomas, podemos saber que sí lo podemos utilizar de manera coadyuvante, ¿no? Entonces, es un área de oportunidad que tenemos para su uso en dado caso de que de manera clínica nosotros podemos realizarlo para ver si en este paciente en particular vemos efecto o no tenemos efecto, ¿no? Pero no hay que olvidarnos de toda la otra parte que necesita su terapéutica. Sí, claro que sí. Muy bien. Una pregunta, doc. ¿De casualidad usted ha utilizado NSTF? Sí, claro. Sí, muy bien. Es que nos preguntan si podemos decir las diferencias de la respuesta al tratamiento estético facial entre NSTF y exosomas. Mira, la verdad es que los dos son una maravilla. Como tal, muchas veces no nos dicen, ay, podemos utilizar exosomas para la parte, o sea, NSTF para la parte, sobre todo de contorno, vemos que cada vez se utiliza más, ¿no? Pero también podríamos utilizar los exosomas y también hay resultados excelentes, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Que en muchas ocasiones, como no lo hemos quizá hecho en la práctica clínica, muchas veces no lo tomamos en consideración, pero la verdad es que sí puede tener, y como ya vimos en la parte de hiperpigmentación, en la parte de regeneración y de reparación, tenemos efectores biológicos y podría ser excelente para su uso, no solamente en el NSTF, sino también en el uso de exosomas, o combinarlos en algunas aplicaciones, utilizar NSTF y en algunas aplicaciones utilizar también exosomas, ¿no? Y vamos a tener excelentes resultados, estoy totalmente seguro. Sí, de hecho, si me permite decir mi humilde opinión, yo sí los he mezclado, es decir, sí los he utilizado en el mismo paciente en la misma sesión. Y es una Entonces maravilla, también, ¿no? ¿Cuáles han sido tus sí, resultados? Es una maravilla, excelente, claro que la sí. verdad es que sí, pues sí, son muy buenos los dos y también podemos utilizarlos al mismo tiempo con un resultado muy, muy favorable. Así es. Em, sí, tenemos más preguntas. Nos preguntan que si puede funcionar en rosácea. ¿Nos podría comentar, doctor, todas las indicaciones que encontró en todas las publicaciones y todo lo que ha leído respecto al tema? La verdad es que cada vez se genera más evidencia
con respecto a exosomas, rosácea, dermatitis seborreica, de diferentes vitiligo, como ya habíamos comentado en la parte también de la inmunomodulación, para la regeneración capilar. La verdad es que cada vez es más la evidencia que se está generando y por eso son esas revisiones, sobre todo las revisiones de lo último que comentamos, precisamente nos habla acerca de que su uso en dermatología es cada vez mayor, su uso en medicina estética es cada vez mayor y que nos falta precisamente hacer este compendio, estas revisiones para poder ir acumulando esta información, pero que como tal, cada vez vemos que su uso es más habitual y sobre todo que esta parte clínica, sobre todo en casos que no responden a terapia convencional, se está utilizando cada vez más. Creo que uno de los artículos más recientes, porque también Excobayo está ahorita y que es a lo que vamos y lo que próximamente seguramente tendremos acá en México, es que también está haciendo exosomas derivados de rosas, ¿no? Entonces, hay compuestos y están haciendo estudios de que, por ejemplo, estos exosomas también pueden utilizarse de manera tópica con también resultados excelentes y que estos, por ejemplo, acaban de salir un artículo acerca de dermatitis seborreica y que la dermatitis seborreica recalcitrante con excelentes resultados, que es un artículo que están también publicando en Asia, ¿no? Entonces, y que fue publicado por una revista americana y que es un caso de Asia, ¿no? Entonces, tenemos todavía muchas áreas de oportunidad, pero hay que mostrarlas, precisamente hay que evidenciarlas, hay que compartirlas para que nosotros nos enteremos qué más están haciendo los demás y que podamos utilizarlo pues, de manera clínica y de manera adecuada, ¿no? Sí, claro que sí, porque ya hemos visto que tenemos artículos en capilar, en facial, en varias dermatosis, en varias patologías, incluso que ahorita la siguiente pregunta nos hablan acerca de que si ha utilizado los exosomas a nivel vaginal para la atrofia. No sé si sea la experiencia del doctor Ramón, pero sí se está utilizando. Exacto. En lo particular, yo no los he utilizado, pero sí se han utilizado. Sé de médicos que lo han utilizado con efectos increíbles, que tienen mucha experiencia con respecto a esto y que han tenido excelentes resultados. Así es. Muy bien, doctor. A mí me gustaría hacerle una pregunta. Me gustaría preguntarle, em, en su experiencia, ¿en qué tipo de patologías pediátricas lo ha utilizado, además de, obviamente, su caso de éxito en el síndrome de Steven Johnson? Pues la verdad es que hemos utilizado también, o sea, dentro de la práctica, porque he hablado, o sea, me ha tocado compartir la experiencia con el uso de exosomas también de otras fuentes, ¿no? Hemos utilizado también otro tipo de fuentes, entonces, sin embargo, como muy bien dijimos, podemos abrir estas áreas de oportunidad también para utilizar este tipo de exosomas. En otros casos, hemos utilizado también hemangiomas, lo hemos utilizado en casos de síndrome de Johnson extensos, pero entonces hay que evaluar la fuente porque tenemos el efecto benéfico, ¿no? Entonces, sí nos falta evidenciarlo, pero la verdad es que como tratamiento coadyuvante son áreas de oportunidad que tenemos que ir utilizando poco a poco para que el día de mañana ya tengamos más casos y podamos evidenciar de cuáles son los efectos clínicos en cada uno de los casos y que también se animen porque ya ven que el Congreso nos habla acerca de estos casitos y que podemos presentarlos y que nos puede tocar presentarlos pues a nivel internacional y compartirlos con médicos de todas partes del mundo, que eso es muy interesante, ¿no? Compartir y ver la experiencia que tienen ellos, donde precisamente todo lo que me acabas de platicar, que si lo han utilizado a nivel vaginal, que si lo han utilizado en otro tipo de enfermedades, nos lo presentan y que la verdad es que es muy enriquecedor a poder ver cuáles son también los casos que se están haciendo a través del mundo y poder llevarnos esa experiencia. Sí, claro que sí, como hace poco que salió un estudio acerca de cómo funciona en poliosis, también los exosomas. Digo, fue el reporte de un solo caso, pero creo que es gracias a partir de toda esta investigación que cada médico está aportando y que justo pues en cada RAE se ven temas muy interesantes y diferentes, ¿no? Así Y es. por último, ¿nos podrías decir un leve resumen pequeño de qué son los exosomas y de por qué nos gustan los exosomas de Exocobayo?
Bueno, los exosomas son precisamente estas nanopartículas derivadas de tejido adiposo, las cuales tienen factores de crecimiento, se dan señalización a otras células para efectos biológicos como la regeneración, reparación, inmunomodulación y efectos antiinflamatorios. Yo creo que si tenemos muy en mente estos efectos que tenemos y que podemos lograr en cada una de las patologías, podemos tratarlos clínicamente. Recuerde siempre utilizar su consentimiento informado y tratar de que sea de manera coadyuvante. Podemos tener otras estrategias e implementarlo de manera coadyuvante de nuestros tratamientos y estoy seguro que pueden tener excelentes resultados y que también por favor nos los compartan porque muchas veces nos ayudan en esta parte de compartir la experiencia, compartir en qué casos los hemos utilizado para que lo podamos utilizar, sobre todo en los casos recalcitrantes que ya no buscamos qué hacer y que entonces también lo podamos utilizar como un arsenal terapéutico. Así es. Muchísimas gracias, doctor, por hacer esta ponencia tan enriquecedora, por apoyarnos con tantos estudios y por sobre todo porque pues recalcar mucho la evidencia científica, las patentes y todo lo que se está estudiando y que actualmente seguimos estudiando y aprendiendo porque creo que cada vez más recibo casos diferentes o de ideas nuevas. De usos que podemos pues aplicar este tratamiento con exosomas. Así que nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si tienen más dudas a todo el público, los invito a contactar al doctor. Ahí está su Instagram, Ramón García Lira. Entonces ahí pueden buscarlo para preguntarle lo que ustedes gusten. Y como saben, pues aquí tenemos o de la Virtual Academy, pues esta plataforma donde pueden ustedes ingresar y van a poder ver esta ponencia completa o todas las relacionadas a temas de exosomas o de cualquier otro tema que manejamos aquí en la plataforma. Muchas gracias, doctor Ramón. Ha sido todo No, un gusto, muchas gracias por la invitación y por favor sigan utilizando los exosomas, son una maravilla. Vea la parte clínica y aplíquenlos, por favor. Y qué bueno que ya que me comentas que está recibiendo nuevos casos, porque eso también nos motiva como médicos a seguir utilizándolos y a seguir y tener esta seguridad y confianza en nuestros exosomas. Muchas sí, gracias. ojalá este año gane también algún concursante mexicano en el RAES, pero muchas gracias a ti. Y bueno, gracias por la ponencia. Por favor, no te vayas, solo voy a dar por terminada este webinar, donde quiero compartirles que, como saben, cada jueves tenemos una plática diferente con algún ponente, un experto en el tema, y la siguiente semana vamos a tener el tema de tendencias en perfiloplastía facial en Latinoamérica por el doctor José Cortés, cirujano plástico. Así que los invitamos para que el siguiente jueves 4 de julio estén con nosotros conectados. Y bueno, invitarlos siempre a que visiten nuestra página en YouTube o de la oficial, donde aquí podrán encontrar todos nuestros webinars desde hace más de 4 años, donde pues pueden encontrar muchísimos temas de pues prácticamente todo lo que nos dedicamos. Entonces aquí los invitamos a verlos. Y muchas gracias de nuevo a todos los que están aquí conectados. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Ramón García, y esperamos verlo pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.